Bueno, el título de la ponencia, como sabíamos anteriormente, es De filosofando la filosofía desde un diálogo intercultural, el caso específico de la filosofía andina. Creemos que el tema de esta ponencia se ubica en el centro de un debate urgente para el pensamiento latinoamericano contemporáneo, la necesidad de revisar los fundamentos mismos del quehacer filosófico en nuestra región. Durante siglos, la filosofía en América Latina ha operado bajo un esquema de dependencia académica, actuando como un eco de las corrientes europeas de turno. Este fenómeno, que podemos denominar anatopismo filosófico, consiste en el trasplante acrítico de categorías occidentales a un suelo que le es ajeno, invisibilizando las racionalidades propias de los pueblos de Abya Yala. Ante la crisis de la racionalidad occidental moderna, surge el imperativo ético y epistemológico de pensar desde nuestra propia realidad histórica y cultural. Por ello es necesario proponer un camino de transformación, por ejemplo a través del concepto de filosofar la filosofía de Raúl Fornet Betancourt, enmarcado en el paradigma de la filosofía intercultural. Argumentaremos que este proceso es condición de posibilidad para reconocer lo que Joseph Reiter denomina la pluriformidad de la razón, superando el prejuicio de que existe una única forma válida de pensar. Finalmente, utilizaremos estas herramientas para abordar el caso de la filosofía andina, no como un objeto de estudio antropológico, sino como una racionalidad viva basada en la relacionalidad del todo, que ofrece respuestas fundamentales a los dilemas de la humanidad actual. Primero, el retorno al origen, la sofía frente al logos hegemónico. Para desfilosofar la filosofía, primero debemos recuperar su sentido etimológico más profundo. La palabra filosofía, de origen griego, aludía originalmente al amor a la sabiduría, filosofía. En sus inicios, este saber no era una disciplina académica aislada, sino una pasión existencial por descifrar el enigma del cosmos y la vida humana. Sin embargo, la historia de su institucionalización en Occidente transformó este amor en un método técnico y esta sabiduría en una ciencia estricta basada en el logos. Esta reducción histórica lleva a pensadores como Heidegger a afirmar que la filosofía es, en su esencia, exclusivamente griega. Bajo esta premisa, Europa y Occidente serían los únicos protagonistas de la marcha histórica del pensar, condenando al resto de las culturas a la no filosofía, o, en mejor de los casos, a una sabiduría inferior. El logos occidental se impuso como el único paradigma de racionalidad, eliminando la polivalencia del símbolo y la sugestión de sentido propias del pensamiento mítico. Desfilosofar implica, por tanto, liberar a la filosofía de esta cárcel, de la tradición centroeuropea que la mantiene prisionera de un canon de textos sagrados y autores consagrados. Significa reconocer que el quehacer humano, designado en Grecia como filosofía, es en realidad una potencialidad humana universal que se cultiva en todas las culturas de la humanidad bajo distintos nombres y formas. Al volver al origen etimológico, redescubrimos que la filosofía es un saber para la vida y que cada pueblo tiene el derecho de articular su propia memoria y palabra. Segundo, el concepto de filosofar la filosofía en Fornet Betancourt. Raúl Fornet Betancourt propone la tarea de desfilosofar la filosofía como un ejercicio de autocrítica radical necesario para operar un giro intercultural. No se trata de abandonar el pensamiento, sino de desmantelar las estructuras de poder que dictan qué es y qué no es filosofía. Este proceso implica 5 dimensiones fundamentales. Primero, liberación de la hegemonía occidental, es decir, romper el monólogo de los sistemas de pensamiento occidentales que se pretenden universales, permitiendo que la filosofía deje de ser una mera mímesis del estándar europeo. Segundo, desdisciplinar el saber, sacar a la filosofía de los límites impuestos por la academia y los planes de estudio globalizados
que la han reducido a una carrera sujeta a intereses del capitalismo y la modernidad. Tercero, ruptura del prejuicio monocultural, demostrar que no existe una filosofía abstracta y ahistórica, sino múltiples filosofías contextuales con matrices culturales diversas que tienen su propia justificación. Cuarto, enfoque en el presente contextual. Evitar que la filosofía se refugie en la bibliografía y se convierta en una filosofía de la filosofía. Debe ocuparse de su presente histórico y de los contextos de vida de la gente. Y quinto, apertura de la sabiduría popular, reconstruir el quehacer filosófico desde el mundo de la sabiduría popular, tratando las tradiciones indígenas y afroamericanas no como objeto de estudio, sino como la palabra viva de sujetos con los que se aprende en común. De filosofar es, en esencia, convertir la filosofía en una casa donde todos los pueblos puedan articular libremente su palabra de sujetos vivientes. Es una propuesta de solidaridad de los logoi, donde la universalidad no se impone desde un centro, sino que se busca como un resultado sintético a través del diálogo intercultural. 3. Joseph Reiter y la pluriformidad de la razón. Para que el proyecto de Fournet-Bettencourt sea viable, es necesario aceptar el postulado de Joseph Reiter sobre la pluriformidad de la razón. Reiter sostiene que el contenido del auténtico filosofar es inseparable de las condiciones históricas y sociales en las que nace. Esto significa que la razón no es una entidad uniforme o una esencia supracultural, sino una potencia humana que se manifiesta de diversas maneras según el suelo en el que germina. La modernidad occidental intentó imponer una racionalidad calculadora e instrumental como si fuera la razón en sí misma. Al hacerlo, excluyó como irracionales o prelógicas las formas de conocimiento que no se ajustaban a sus leyes. La pluriformidad de la razón, en cambio, nos permite reconocer que existen múltiples racionalidades, lógicas que incluyen el sentimiento, la sensitividad y la dimensión simbólica. Aceptar esta pluriformidad implica que la filosofía debe ser una razón anamnética y compasiva, capaz de escuchar las voces de los que han sido negados. La razón no es solo discurso lógico discursivo, es también sabiduría práctica orientada a la producción y reproducción de la vida. Solo desde este reconocimiento de la diversidad de la razón es posible entablar un diálogo simétrico entre la filosofía académica y la de los pueblos originarios. Cuarto, el caso de la filosofía andina, una ontología relacional. Al aplicar el ejercicio de desfilosofar y aceptar la pluriformidad de la razón, podemos abordar la filosofía andina como un pensamiento sistemático y riguroso. La filosofía andina no se define por la sustancialidad del ente en cuanto ente, propia de la metafísica occidental, sino por el axioma de la relacionalidad del todo. En el pensamiento andino, la categoría básica no es el individuo autónomo, sino la relación. Nada existe de forma aislada. El universo es un sistema de entes interrelacionados, donde la existencia separada es un no ser o una muerte social. Esta racionalidad se articula en principios fundamentales como lo son el de correspondencia, los distintos niveles de la realidad, cosmos, humanos y divino, se corresponden mutuamente de forma simbólica. El de complementariedad, ningún ente es complemento por sí mismo, todo requiere de su contraparte, como lo masculino y lo femenino, para alcanzar la plenitud. El de reciprocidad, a cada acto le corresponde una contribución complementaria y recíproca, es la base de la ética y la justicia cósmica, Aini. Y el de ciclicidad, el tiempo no es lineal, sino un movimiento circular o espiral que se renueva periódicamente. La categoría central es la Pachasofía, o sabiduría del cosmos interrelacionado, Pacha. En este paradigma el ser humano, el Runahaki, no es el centro dominador de la naturaleza,
sino una chacana o puente encargado de cuidar y celebrar el orden cósmico mediante el ritual. La realidad no se conoce solo teóricamente, sino que se siente y se vive simbólicamente. Quinto, ¿cómo hacer que las distintas racionalidades dialoguen? El desafío de la filosofía intercultural es lograr un polílogo donde las racionalidades dialoguen sin que una absorba a las demás. Para que este encuentro sea auténtico, debemos proponer herramientas metodológicas que reconozcan la asimetría de poder impuesta por el colonialismo. Primero, hermenéutica diatópica consiste en interpretar los conceptos de una cultura a partir de los de otra, buscando equivalentes homeomórficos. Por ejemplo, el concepto griego de arjé halla su equivalente funcional en el tequese andino, aunque sus significados no sean idénticos. Segundo, el método analéctico, propuesto por la filosofía de la liberación, implica ir más allá del horizonte de lo mismo para escuchar la palabra del otro en su exterioridad. Tercero, superar la dicotomía mito-logos, reconocer que el discurso racional no debe destruir el mito, sino que ambos son formas legítimas de dar razones sobre la realidad. Y cuarto, la perspectiva de la nosotridad frente al yo cartesiano, los pueblos indígenas